empiezo a grabar. Bueno, Marité, bueno, ¿puedo, perdón, bueno, ¿puedo hacer sí, una acotación? cómo no. Yo, por lo que estuve leyendo, pareciera ser que esta clase, la clase 3, cuando él empieza a nombrar el nudo borromeico o borromiano, me parece como que intenta separar esa lógica del desciframiento a lo infinito e intenta como establecer algún tipo de corte cuando uno trabaja con el nudo. O sea, me da la sensación, porque no tengo acá el texto, pero algo leí sobre la causalidad psíquica o algo así lo menciona Freud, como que si uno trabaja por la vía del sentido, digo, con el simbólico, con esa cuerda de simbólico, digo, uno va a parar al infinito, ¿no? Pues siempre va a haber un significante que represente otro significante y así. Exacto, exactamente. Me Sí. da la sensación que hay algo allí donde, bueno, yo lo pesco por ahí, donde él intenta con el nudo dar cuenta de otro tipo de clínica también. Exactamente, Andrea, exactamente. Yo creo que lo que vos aportás, porque justamente esta es un poco la idea de este seminario, ¿no? Es decir, él tenía en sus primeros tiempos la primacía de lo simbólico. Llega al 11, donde él llega a contextualizar y a fundamentar claramente lo que es la constitución de un sujeto, en las operaciones de alienación y separación, lo anuda esta operación, de, digamos, de Viajum y Aftosum, es decir, afirmación, expulsión, la posibilidad entonces de la inscripción del transunario, bueno, y lo anuda con lo imaginario, que bueno, es la constitución del sujeto que puede, de alguna manera, anticipar una imagen única en el espejo, ¿no es cierto? Eh, previo consentimiento con el otro, ¿no? Si el otro asiente de que efectivamente, es decir, pero es como que al avanzar en la enseñanza empieza a entender que la dimensión de lo real, de lo que sería este costado pulsional que nos habita, esta cuestión de la sexualidad y la muerte para la cual no tenemos respuesta, bueno, lo invitan entonces a ir construyendo y digamos, sistematizando esta cuerda de lo real, porque por eso él va a decir que no es lo mismo el tema de que hay significante uno al saber, porque evidentemente yo creo que él acaba de abrir la cuestión del saber, en el punto de que el saber no es solo una operación que tenga que ver con cómo yo en el decir apunto a una verdad, sino también a un tema del saber que está vinculado a un hacer, que ya está esto en germen en el seminario del acto. Saber también no es solamente saber de qué se trata en el campo del pensamiento, sino un saber hacer. Es lo que yo le decía a Maradona, el tipo no sabe hacer, no puede parar. ¿Se dan cuenta de la incidencia del hacer, del corte, este tema de aquello que no tiene meramente que ver con lo discursivo, ¿no? Por eso digo que es muy interesante esta intervención tuya. En 10 minutos se corta y volvemos. Que Leo un tiene que poquito. ver con lo incauto. Claro, claro, porque se trata justamente, Ahora lo entendí. claro, porque Ahora el lo incauto entendí. de lo real es justamente entender que no hay dos, sino que hay tres. claro, que de esto simbólico imaginario, que eran estos dos con el que todo el tiempo él viene manejándose, Sí. hay que contar con el tercero, que es este real que nos habita estas cuestiones que evidentemente no podemos terminar, digamos, de entender, de comprender. Por ejemplo, un caso, yo en mi escrito lo planteo, el tema de cómo no es que el virus sea lo real, no, el virus es un virus, es una molécula que está ya estudiada, pero el virus en su desempeño nos confronta a un real en el punto de que nosotros no logramos saber hacer con él
no logramos entender cómo actúa, no logramos entender por qué algunos es nada y en otros se mueren. Es decir, ahí está esta dimensión enigmática de este real inasible, ¿no? De esto que nos habita y que nos enigmatiza y que no se puede resolver, porque la ciencia que avanza en lo simbólico, como de los matemáticos, y tampoco le puede encontrar la vuelta, ¿no? Por eso creo que esto está en el corazón de los escritos. Yo también presenté el mío, además del que hicimos con el grupo, porque me parece que esto es medular, ¿no? Este tema donde va a terminar de que se trata de que Freud supo ser incauto de los reales, porque justamente esto que a él, la teoría, no le alcanzaba para terminar de situar, lo seguía causando a seguir construyendo nuevas teorías. Pasa de la primera tópica a la segunda, de la primera teoría de las pulsiones a la segunda y a la tercera. ¿Se entiende, no? Yo creo que el concepto de compulsión de repetición es el que se acerca a esto de Lacan. ¿Puede ser? Esto, claro, sería, lo que pasa es que tanto la compulsión como la Tigé, porque la Tigé, yo creo que es más el tema de la Tigé, porque la Tigé implicaría esta contingencia del encuentro con algo que viene a ser ese palo en la rueda de este circuito que es como una máquina repetitiva, que es la dimensión de lo simbólico. No sé vos cómo lo ves, pero... No, porque el tema es así. La compulsión a la repetición es la dictadura del 2. De lo simbólico. Del 2. Ah. No, es decir, es la dictadura de, en última instancia, de ser un tipo muy loco, un tipo que está tomado por la compulsión a la repetición, es un tipo que es absolutamente no incauto de lo que le está pasando. Es decir, tiene que haber un algo diferente que se dé en lo real como para que efectivamente la verdad de lo verdadero, o sea, la verdad de eso real, le concierna, o sea, le llegue a concernir para darle lugar a ese 3. A ese 3 que tiene que estar, ese 3 Borromeo, ojo, ese 3 Borromeo. Anudado, el 3 Borromeo, no estoy hablando de, del 3 y del 4, porque eso lo vamos a ver ahora. Del 3 y del 4, porque hay una cuestión ahí en esta clase que hay que aclarar. Del 3 y del 4, pero que fundamentalmente tienen que ver con lo Borromeo, que en lo mínimo tiene que ser de 3, no puede ser nunca de 2. Y justamente en la existencia hay dos porque realmente hay 3. No puede ser la existencia sin el 3. Claro, sin contar con lo real de entrada, ¿no? Como vimos en el seminario de la ética. Ahora, bueno, avancemos, tenemos en 4 minutos, voy a leer un poquito porque después se va a cortar. ¿Sí? Entonces, el saber no es lo mismo que el significante uno, el saber es consecuencia de que hay otro. Esto es muy interesante, ¿no? Con lo cual hacen 2 en apariencia. Ahora viene lo que porque este segundo obtienes... No, Sandra no, Andrea. Bueno, que no forman cadena, aun cuando yo he dicho en alguna parte en mis plumiferajes, los primeros, función y campo, eso no era tan boludo. Quizá en función y campo dije que formaban cadena. Es un error, porque para descifrar fue preciso que yo hiciese algunas tentativas. De allí esa boludez, incluso es lo propio del descifrado. Cuando se descifra se embrolla, e igualmente es así como llegué después de todo a saber lo que hacía. Descifrar, es decir, sustituir el otro significante por el significante 1. Aquel no da 2, sino porque ustedes le agregan el descifrado, lo que enseguida permite encontrar 3. Esto no impide escribir S1, índice 2, porque es así
como debe leerse la fórmula del vínculo del S1 al S2. Es puro forzamiento, pero no forzamiento de una noción. Es lo que nos pone bajo el yugo del saber, puesto que les estoy hablando del psicoanálisis, agrego, el yugo del saber en el lugar mismo de la verdad. ¿Mm? Y en el lugar también de la religión de la que acabo de decirles que es verdadera. He aquí uno de los pilares del discurso psicoanalítico. Este tema... O sea, tanto con la religión como con el psicoanálisis se llega al 3. Pero hay que discriminar uno del otro. Claro, no cabe duda. Claro, un 3 que además implica, ¿se acuerdan que en el seminario del acto, la clase que me tocó puntuar a mí, justamente Lacan dice que no se trata ni de revelar ni de descifrar, ¿no? Es importante, no, creo que se me corté. Se me cortó, sí. Se cortó. Claro, se cortó, sí. Se Que cortó, no se entendió. No, claro, que no se trata, ¿no?, ni de descifrar ni de revelar, porque el desciframiento es una operación simbólica. Uno agrega supuestamente saber. Bueno, yo sé lo que me pasa, pero el problema no es saber lo que a uno le pasa, sino tratar de lograr un saber hacer con esto que nos pasa en el campo del goce. Es decir, encontrar qué hay de verdadero en este síntoma que nos habita y qué hacer con él, qué vuelta darle. Se entiende que a partir del seminario 15, que es el que estamos leyendo en la cosa freudiana, empieza a haber este tema de que este es uno de los... Mira, se volvió a cortar. Que Se cortó. Se corta, porque se me coagula la imagen. Que este es uno de los puntos cruciales del edificio psicoanalítico. Es decir, tratar de encontrar un saber que sea un saber hacer con esta verdad que nos habita y que no es suficiente conocerla, descifrarla, ¿se entiende? Porque no se llega nunca. Porque es lo que le pasaba a Freud, que le creía a las histéricas, resulta que no era eso, ¿no? Era todo, toda una cuestión, y además él mismo dice, bueno,